Ya. Bien, Sí, entonces nos... profe. Y creo. ¿Mande? Profe. Buenos días. Llegado aquí, si no me equivoco, en los humedales. Esto ya habíamos visto, entonces vamos a ver. Estamos viendo ecoturismo. Recuerden que el ecoturismo, su principal motivación es, es la observación, ¿no es cierto? La apreciación y observación de la naturaleza. Eso era ecoturismo. El año 2012 es el año internacional del ecoturismo. Vimos cómo el ecoturismo apoya la conservación de humedales. Ahora vamos a ver una iniciativa mundial sobre el turismo y el plástico. ¿Ya? Recordemos que el plástico es un grave problema de entre los 10 más importantes actualmente. Bueno, ¿por qué esta iniciativa, no? ¿El por qué esta iniciativa? Porque el plástico es uno de los mayores retos ambientales actuales. Cada año aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico acaban en el año, donde por fuerzas de las olas, de la ola, de las mareas y de la reacción de tableta se hacen en trocitos pequeños, ¿sí? Estos trocitos pequeños llegan a mezclarse con las algas, las diatomeas, los dinoflagelados, que son algas unicelulares, y cuando un zooplancton eh, poda de cierta manera las algas, al comerse algas también se está comiendo microplástico, y un camarón al comerse un crustáceo chiquito se come microplástico, y un pez al comerse un camarón se está comiendo microplástico, ¿no? Entonces, esto afecta a toda la cadena trófica, ¿sí? Eh, además, ¿sí? Hablando ya de turismo, ¿ya? En nuestro país, el 80% de todas las actividades de turismo se genera a nivel de playas, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, casi todo el ingreso de turismo viene a ser por nuestra costa, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero llegar. El 80% del turismo en el Ecuador se da en las playas, ¿ya? Y pues la basura marina, esta basura plástica, aumenta un 40% en la temporada alta, siendo temporada alta eh, cuando es vacaciones aquí, cuando es carnaval, ¿no es cierto? Cuando la gente más tiende a ir a las playas. Ocurre el fenómeno de bioacumulación y biomagnificación. Estos fenómenos son los que ya mencioné, de que los peces empiezan a contaminar el plástico al comerse camarones, los camarones comen crustáceos chiquitos, y los crustáceos chiquitos comen zooplancton, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata esta iniciativa, no? Básicamente trata de articular, apoyar y escalar la acción de los agentes turísticos para la lucha contra la contaminación de plásticos. Adoptar medidas que atajen de raíz el problema de la contaminación de plásticos. eh, Empresas de primera fila, gobiernos, asociaciones, inspirar a otros ejemplos para llevar a cabo el cambio del plástico, el cambio en el uso del plástico, formar parte de las actividades del turismo sostenible de la red One Planet. En un futuro veremos cómo se ocupa esta red, ¿de acuerdo? En One Planet, ¿ya? ¿Cómo, cómo se lo hace? Pues eliminar básicamente todos los envoltorios de artículos de plástico problemáticos y necesarios, ¿no? Lo que se llama plástico de un solo uso, ¿sí? Entonces, en un futuro, sobre todo en la playa, sobre todo en la playa, hablando más por la playa, eh, no existirá plástico de un solo uso. Entonces, en vez de, por ejemplo, que te den un juguito, un batido de coco en un plástico, de esos de grandes, ¿no? Esos envoltorios plásticos, ese vaso plástico, pues te darán, yo que sé, un envoltorio de papel hecho de papaya, ¿no? Eso es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, para que ese sí lo deseches y puedes desecharlo incluso al mar, porque eso puede ser comida de tortugas o de peces, ¿sí? Y bueno, y si ya mismo necesitamos ocupar plástico en un solo uso, este va a costar bastante caro. Si ya bien hay un impuesto por el plástico que es de 2 centavos, si no me equivoco, cada botellita cuesta 2 centavos, se llama el impuesto verde, pues en un futuro será mucho más caro. Entonces, tú lo pensarás dos veces, ¿no? Será más caro incluso comprar algo que tenga plástico o algo que ocupe material o materia virgen que se pueda reciclar, ¿sí? Bueno, se van a tomar medidas para pasar de los modelos de un solo uso, plástico de un solo uso, a modelos de reutilización o alternativas reutilizables. Lo que también estoy viendo es que también están haciendo una especie de polímero a base de, de bagaje de coco. No sé si me voy a explicar. Entonces, la corteza de coco, esta que es bien dura, pues puede ser reutilizable, ¿no es cierto? Entonces, esta de aquí están adaptándola en el laboratorio, van a primero a desmenuzarle y a formar vasos, yo qué sé, platos, cucharas de esto, ¿no? Que son reutilizables y aparte es algo natural que tiene la playa. ¿Sí? Comprometer a la cadena de valor que se consigue el 100% de los envoltorios. O sea, que todos los envoltorios que tú ocupes, que en lo posible sean poquitos, pues
llega otra vez a la cadena de valor, o sea, sea otra vez materia prima de la cadena de valor, como vimos con Adidas, ¿no? Que los envases, los plásticos son, por ejemplo, la suela de los zapatos o las fibras de sus zapatos, ¿no? Entonces eso es reutilizar, ¿no es cierto? Pero 100% es algo muy ambicioso, pero bueno, estamos ya adentrándonos al futuro y pues cosas que no pensabas antes, pues ahora son realidad, ¿no? Ya. Entonces, 100% de los envoltorios son reutilizables, reciclables o compostables. ¿Qué significaba compostables? Me acuerdo que a alguien le tocaba exponer de esto, del compostaje, es que la basura se pueda degradar con bacterias, hongos o gusanos incluso, ¿no? Se ha demostrado que sí hay hongos y bacterias que comen plástico literalmente, son hongos y bacterias extremófilos, se llaman. Lo malo es que no hay muchos y aparte son bien caprichosos, necesitan unas condiciones de temperatura y pHs muy raras, lo que hace que este proceso aún no sea rentable, pero vamos, que se puede encontrar una nueva cepa bacteriana que no sea tan caprichosa, ¿no? Tan especial, que trabaje bonito en el Ecuador y ya, pues sería un gran descubrimiento. Ahí la Universidad Católica está en la posta de esto, ¿no? De descubrir estas bacterias Profe, para el... dice Cristina que le deje entrar. Cristina, ¿no? Le escuché. Ah, cierto, aquí está. Ya, ya está, supongo que ya está. Ya. Bueno, otra de las iniciativas es tomar medidas para incrementar la cantidad de contenido reciclado dentro de los envoltorios, ¿no? ¿Sí? Colaborar e invertir para incrementar los índices de reciclaje y el compostaje, ¿ya? Creo que más importante de todo esto es atacar el problema de raíz, ¿no es cierto? O sea, dejar de generar plástico. Bueno, esto es importante, este es el tema corazón de hoy, son los principios de la Constitución ecuatoriana en los que se enfoca el turismo sostenible, ¿ya? Entonces, básicamente son tres, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides, son tres los principios. Ah, bueno, hay 12 principios en la Constitución, ¿ya? Pero nosotros para el turismo sostenible nada más vamos a aplicar tres, ¿sí? Tal vez esto lo vean en leyes, sí, pero bueno, a mí me compete también verlo, ¿ya? El más importante, creo yo, es el indubio pro natura. No sé si han escuchado de él. Es una frase en latín, indubio pro natura. Bonito suena incluso, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces aquí tengo que explicar el principio colonizador. ¿De Entonces, el indubio pro natura, esto de aquí es lo contrario, ¿de acuerdo? O sea, no tiene nada que ver, por eso le tacho, es lo contrario al principio colonizador. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí hablamos básicamente de un regalo. ¿Ya? Sucede que nuestra ciencia ortodoxa, digámoslo así, o tradicional, sucede que mi pantalla está en reparación, se dañó el display, le estoy respaldando, y por eso me demoro escribiendo. Bueno, me falta la R ya. Ahí. A ver, ¿ya? El principio colonizador. Eso es malo, verán, por favor. El principio colonizador es malo. Indubio pro natura es bueno. ¿De acuerdo? Es lo contrario. Bueno, pero primero entendemos que es el principio colonizador. En nuestra concepción científica ortodoxa tradicional, se basó bastantes siglos en la interpretación de la Biblia, ya respetando mucho las creencias de cada uno, ¿sí? Pero sucede que bajo una estricta, eh, ¿cómo diría yo? Una estricta resonancia de las escrituras, sobre todo el libro de Génesis, el mundo tal y como lo conocemos es un regalo para el hombre, ¿sí? Y es un regalo que se demoró gestar los 6 días, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer día de la oscuridad puso luz para separar la oscuridad con la luz. En el segundo, bueno, no me sé de hecho de memoria, pero algo así, ¿no? Luego puso bóvedas de agua, o sea, mares, ríos, y en esas bóvedas puso animalitos, y luego puso animalitos terrestres y luego aves. Y bueno, al sexto día puso al hombre, ¿sí? Y ahí clarito le dice, ¿no? Básicamente, bueno, parafraseando, le dice que ha creado todo eso para su regalo y su beneficio. ¿Ya? Bajo este contexto, un chanchito, una gallina es mi regalo y yo tengo que beneficiarme de eso, así como un árbol de ciprés, un árbol de guacamayo, ¿sí? O un tucán, o por ejemplo los colmillos del elefante blanco, ¿ya? O las aletas de tiburón. Eso es como es mi regalo, pues yo lo tengo que ocupar. Bruto sería si no lo ocupo, ¿ya? Ahora, veamos cuáles son, eso es el principio colonizador, pensar que todo es nuestro regalo.
Entonces, si todo es nuestro regalo, ¿quién está más arriba de todo? El dueño. ¿Sí o no que el dueño está más arriba? Es culmen. Entonces, aquí estaría, en esta parte de aquí arriba, estaríamos nosotros, ¿sí? Voy a poner HS, ¿no? Significa HS, Homo sapiens, ¿no es cierto? El dueño de todo, el que coloniza todo, o sea, todo es para nosotros, para nuestro uso y beneficio, porque así son los regalos, para el dueño. Entonces, las plantas para el dueño, los animales para el dueño, el aire para el dueño, ¿sí? El suelo y el agua para el dueño. ¿Sí me hago entender? ¿De acuerdo? Cuando tú veas que arriba está el Homo sapiens, eso es principio colonizador, ¿ya? Ahora, tú verás que haces como un regalo, ¿sí? Por ejemplo, a mí una vez, ah, cuando tenía una exnovia, a los 20 años más o menos, me regaló un disco, no, no, sí, a los 20. Bueno, en ese tiempo estaba de moda la bachata, me acuerdo, y me regaló un disco original de Prince Royce. ¿Ya? A mí no me gusta Prince Royce, respetando a los que sí les gusta la bachata, y yo tengo otros gustos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no, que no le iba a... ¿sí? Entonces yo cogí ese regalo y básicamente nunca lo ocupé. Es más, hasta le regalé a mi amigo del barrio que sí le gustaba la bachata, ¿sí? Ahora, obviamente ella se enteró porque una vez vino a mi casa, dijo, ¿y dónde escuchemos ese disquito de Prince Royce? Y yo le dije que ya lo había regalado. Obviamente ella se enojó conmigo, pero hey, es mi regalo, yo veré lo que hago con eso, ¿sí? Vamos a suponer que una mujer le regalan chocolates y no le gustan los chocolates, entonces ¿qué hará? Los botará. Tú no tienes derecho a enojarte porque ya no son tus chocolates, pasaste, transferiste el dueño, ¿no es cierto? Delegaste a otro dueño. Y el dueño verá si lo ocupa para bien o si lo ocupa para mal. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si alguien me regala este celular, pues yo lo ocuparé, por ejemplo, con papers científicos, con videos educativos. Eso es ocuparlo bien. Ahora, pero si yo lo lleno de pura pornografía, de memes, eh, así, ¿no? De pura basura, pues también es mi regalo, yo veré lo que hago. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema de que tú soy dueño de algo. Que al ser dueño de algo, nadie te dice cómo vas a tratar tus pertenencias, porque está bien, dado que tú eres dueño. ¿Estamos? Y algunos los trataban bien, por ejemplo, los pueblos ancestrales aprovecharon bien este regalo, porque en su cultura, por ejemplo, en la Inca, el dios Viracocha les dio todo como regalo también, al igual que para nosotros vendría a ser Dios, para ellos era Viracocha. Pero ellos sí supieron tratarlo bien, ¿de acuerdo? Respetando todos esos regalitos. Entonces, por ejemplo, ellos cuando van a una montaña piden permiso al dios de ellos, a la Pachamama, ¿no es cierto? ¿Sí? Respetan la veda, por ejemplo, cuando iban a cazar venados para la fritada, porque antes la fritada de venado, respetaban la veda, no mataban a mujeres, mataban ya a los ancianos. Peor matar a un joven. No, pues, sí me hago entender. Mientras cuando nos colonizaron, nos inculcaron el principio colonizador, pero el malo, ¿no? El que hay que aprovechar nomás, mata a la embarazada, no importa, mata al joven, no importa, con tal de que haya más cantidad, para mí mejor, ¿sí? Entonces, bajo este concepto, de que el hombre no debería estar por encima de todos, sino debería ser igual de importante que todos, dado que todos somos especies y no es que tenemos un grado de divinidad o de deidad, ¿sí? No es que estamos hechos imagen y semejanza, sino somos, porque si estuviéramos hechos imagen y semejanza, pues deberíamos tener un ADN propio, ¿no te parece? ¿Sí? Y todos tenemos el mismo ADN. Todos somos producto de 4 letras, de adenina, de citosina, de timina y de guanina. Tal vez les suene por el cole, pero tranquilos, no les voy a tomar esto tampoco. Esto ya es base genética. Pero cuando se descubre eso es importante porque al fin nos bajamos de la nube que vivíamos, de estarnos en el reino de todo, de creernos diferentes a los demás. Pero cuando vimos que hasta una babosa tiene adenina, citosina, timina y guanina, nos bajamos a su posición y entendimos que somos parte y no somos dueño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso se trata del indubio pro natura, el decolonizar. ¿De acuerdo? Decolonizar. Romper esto de aquí. De significa sin, ¿no es cierto? Por ejemplo, desmembrar, sin miembros. ¿Ya? De colonizador. Romper esto. Y llegar al famosísimo indubio pro natura. Recordemos, indubio pro natura es que todos estamos al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, de ahí el Ecuador se aprovecha para decir, dado que todos estamos en el mismo nivel, y si te meten a la cárcel por matar a un humano, ¿no deberían meterte a la cárcel también por matar a un cóndor, si estamos en el mismo nivel? Entonces de ahí nacen los famosísimos, perdón que solo ponga las iniciales, chicos, pero es que no tengo mi pantalla, está en reparación.
Derechos de la naturaleza. Ah, profe, ya entendí, de ahí nace, claro. Si así como nosotros tenemos derechos, ¿por qué la naturaleza no? Si somos del mismo, si somos a la par, ¿no es cierto? Eso es indubio pro natura, chicos. Es más, incluso me atrevería a decir de indubio pro natura es que primero están los animales y luego el hombre. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. Primero el bienestar de ellos y luego veo mi bienestar. ¿Ya? Vamos, lo que dice la Constitución. Dice que la naturaleza está en el mismo nivel jerárquico que nuestra especie. Y así serán las leyes, con la misma grado de exigencia. Bueno, estamos ahí, estamos en eso. Por ejemplo, si tú matas premeditadamente a un sujeto, te dan cárcel, ¿sí? ¿Cuánto? Depende cuántos has matado, pero generalmente te dan entre 15 a 25 años. Si tú, o sea, que es premeditado, que yo quise matarlo, que yo en mi sano juicio dije, puta, lo voy a matar. Bueno, ahora si yo hubiera sido un accidente, o hubiera estado borracho incluso, o drogado, que eso ya no es premeditado, porque tal vez sea muy impulsivo, ¿no? Pero bueno, no es justificativo para matar a alguien tampoco. O que yo tenga esquizofrenia, por ejemplo, y piense que él es un enemigo mío. Entonces ahí ya me dan menos, me dan unos 8 años, 5 años. Pero si premeditado, como el niño hermoso, no sé si han oído de él, que le preguntaban, ¿por qué mataste a los taxistas? ¿Por qué? Porque me caen mal. O sea, no tenía ni arrepentimiento, ¿no? Sí. Entonces ahí pues te llega la máxima pena, ¿ya? Asimismo, si tú premeditadamente matas a un oso de anteojos, ¿por qué lo mataste? Porque, no sé, me gruñó y me caía mal. Ahora si le he dicho, chuta, perdón, lo atropellé, no fue culpa, el justo se pasó, o no sé. Entonces ahí ya. Entonces la máxima pena cuando matas una especie es 3 años. ¿De acuerdo? Lo están queriendo subir a 5 años. Pero si se aplica bien el indubio pro natura, deberían aplicarle 15 a 25 años, dado que el oso de anteojos es igual importante en lo humano. Pero bueno, ahí estamos. Lo que sí hay que tomar en cuenta del Ecuador, y me siento orgulloso por eso, además de muchas cosas también de ser ecuatoriano, es que a nivel de leyes, a nivel de jurisdicción, nosotros fuimos el país pionero en darnos cuenta de esto, de que la naturaleza es igual de importante que nosotros y le pusimos derechos. El Ecuador fue el primer país que tiene derechos, que la naturaleza tiene derechos. ¿De acuerdo? ¿En qué nos basamos? En lo que pensaban los aborígenes. Está mal decir indígenas, porque indígenas son de la India, por si acaso, aborígenes. ¿De acuerdo? Indio ya es racista, incluso despectivo, ¿sí? Entonces nuestros aborígenes, ellos sí tenían una ley muy fuerte para quien mataba un cóndor, un oso de anteojos. Le daban la muerte. Era ojo por ojo, diente por diente, más o menos. ¿Ya? Bueno, ese es el principio indubio pro natura. Pudiera hablarles mucho más, pero creo que ya está claro, ¿sí? Entonces, bajo el principio pro natura, ¿hay alguien que esté superior a alguien? No, todos somos del mismo nivel. O sea, nadie es dueño. No hay ni pirámide, porque no hay jerarquías. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del principio de subsidiariedad. ¿De acuerdo? Es otro principio de la Constitución, de los 12 principios de la Constitución, el que se aplica al turismo sostenible. No sé si les suena algo subsidiariedad. ¿Han oído alguna vez? Bueno, no sé. ¿Ya? Mira, te pongo este ejemplito, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tú vives en un barrio, por ejemplo, Chilibulo, ¿ya? Vamos a suponer que vives en Chilibulo, ¿sí? Y quieres comprar una leche. Pero en Quito, supongamos que solo la Marín, por ejemplo, el centro histórico, ya, por ejemplo, todo el centro histórico, tú vives en Chilibulo, por acá, ¿ya? Y las leches están por acá. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Irte a la Marín, coger taxi, bus, comprar tu leche y regresar. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y alguien que viva, por ejemplo, en la Armenia, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ir a la Marín, comprar su leche y regresar? Más viaje aún, ¿no es cierto? Pero, ¿no te parece mejor que en cada barrio haya una, no sé, lechería, una panadería? Ahí saben a ver, ¿no? Entonces, eso es subsidiariedad. Que los problemas se resuelven en el mismo entorno. ¿Ya? Antes, ¿qué pasaba? Por ejemplo, pasaba algo, por ejemplo, había una contaminación en un río de Loja, o por ejemplo, había, yo qué sé, tu empresa turística que era de buques allá en Manta, se quebró y derramó petróleo, ¿ya? En Manta. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías que venir a Quito, al Ministerio del Ambiente o al Ministerio del Turismo de aquí en Quito, que estaba en Quito, radicado en Quito, porque Quito, como es la capital, aquí se concentra todo. Y hasta que vengas a Quito, que Quito gestione y que manden a un delegado hacia Manta, había unos 4 o 5 meses. ¿De acuerdo? Ese papeleo era, ¿no? ¿Entiendes? O pongámosle más fácil, algo que tú mismo hayas vivido, ¿no? Por ejemplo, los registros civiles, ¿sí? Que solo había el de Turubamba y el de la Alameda, creo, antes, ¿no?
Entonces, y habían unas colas inmensísimas. Sigue habiendo, no es que digo que no, pero al menos ya hay más sucursales. Y al menos ya los trámites se pueden hacer desde casa, en línea. Eso es subsidiariedad, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este enfoque de subsidiariedad, de que es mejor arreglar el que está más cerca, ¿entiendes? Por ejemplo, si aquí en mi casa, yo vivo en Conocoto, ¿ya? Un hermano tiene un ataque de epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces, pucha, yo como no soy doctor, pero no se dice doctor, se dice médico, porque doctor es el que tiene título de cuarto grado, ¿sí? Entonces, un médico, ¿ya? Eh, vamos a suponer que mi familia es un médico, sí, mi hermana está estudiando para medicina, pero no, aún no lo es, ¿ya? Yo le digo, pues un médico, médico, y ya vamos, aquí en mi casa hay un médico, es mi ñaño. En el barrio debe haber uno de ley, alguien en el barrio debe ser médico. Yo no me voy a ir pues hasta el centro de salud de Conocoto para arreglar esto. Primero debería, dado que, ¿quién está más cerca del problema? Mi hermana. Entonces, ella debería ser la primera en actuar. Y si ella no puede, delega al siguiente, que vendría a ser, no sé, algún vecino del barrio. Y si ella misma no puede, pues se delega al siguiente. Y ahí sí te vas al ojo en espejo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, sociedad es oportunidad local. Oportunidad local. El que está más cerca tiene más, está más obligado a solucionar el problema. ¿Estamos? Entonces, con el objetivo de buscar el bien común, claro, el bien común, por ejemplo, un derrame de petróleo, si lo solucionas es un bien común, tanto para el quiteño como para el de Manta, porque cuando el quiteño viaja al de Manta va a haber un mar sin petróleo, entonces es un bien común. Entonces, con el objetivo de buscar el bien común, se atacará los problemas o se gestionarán los problemas considerando la oportunidad local. El que está más cerca tiene más obligación de actuar que el que está más lejos. ¿Ya? Y el último principio es el principio precautelatorio, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Eh, Esta es más fácil de entender, es precautelar, o sea, prevenirse, ¿no? Precautelar. Si una actividad tiene un potencial impacto negativo, se procederá. Uy, me ha faltado ahí escribir. Ahorita mismo. Claro. Se procederá a emitir, ¿de acuerdo? Una, una prohibición al mismo. Sí, dice. Sí, aquí está la Constitución. Una prohibición al mismo. ¿Ya? Ahí está, ahora sí. Disculpe, no sabía que. Ahora sí está. ¿No? Claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, es lo que está pasando ahorita. Sabemos que el dióxido de cloro, dado que tiene cloro, y el cloro es de la familia 7A, de la tabla periódica, toda la familia 7A es teratogénico. ¿Qué significa que sea teratogénico? Que tiene altas probabilidades de que el que lo ingiera, o lo huela, o lo coma incluso, o se lo inyecte, tenga cáncer. ¿Ya? El flúor, cloro, son altos teratogénicos. Hay que tener cuidado, pero también sirven como desinfectantes, ¿sí? Entonces, un alemán vino acá al Ecuador y dijo, en mi opinión, creo que el dióxido de cloro sí sirve porque a fulano y fulano tal sí le sirvió, ¿de acuerdo? Y tal vez tú tengas un conocido que tal vez sí le ha servido, pero verás las consecuencias en largo plazo. En el largo plazo le va a dar cáncer, no hay de otra, ¿sí? Y bueno, ahí viene lo que se dice, pues, chuya vida, profe, de todos algo de morir. Sí, pero bueno, ya, ahí es tu opinión, ¿de acuerdo? Pero está demostrado que el dióxido de cloro tiene un impacto negativo. Entonces, si tiene un impacto negativo el dióxido de cloro, ¿qué debería hacer el Ministerio de Salud? Prohibirlo, pues. Pero no, en vez de prohibirlo, trae a ese alemán que dice que está bien, para que dé conferencias y dé libre venta del dióxido de cloro. Y por eso mucha gente, tal vez en su ignorancia, que no está mal, ¿sí? Hay gente que no ha estudiado y ¿qué culpa tienen ellos? Tal vez no tuvieron los recursos, ¿no es cierto? Empieza, y sobre todo la desesperación que da a tener una enfermedad, que incluso puede ser mortal. Entonces, a veces se busca más remedios milagrosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se empieza a inyectar o a ingerir gotitas, ¿no? Puede que sí funcione, ¿sí? Porque al final es un alto oxidante y desinfectante, pero las consecuencias a largo plazo serán esas, teratogénicas, les prometo. Entonces, ahí, cuando se sospecha de un alto impacto potencial negativo, se procede a prohibir, ¿no es cierto? Y eso es algo, o sea, en el Ecuador sí se da esto de aquí, chicos, ¿sí? El indubio pro natura es lo que más se da, en buena hora, ¿ya? La sociedad sí se da de cierta manera, ¿ya? Por eso cada cantón tiene sus propios
secretarías, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Secretaría de Quito, la Secretaría de Ambato, donde ahí se arreglan los problemas. Pero lo que yo he visto, o en mi experiencia, incluso en el turismo, no se da mucho el principio precautelatorio. Te dicen, por ejemplo, no se puede haber ninguna edificación en un área, en un bosque primario. Y pucha, van a construir el mega edificio para los gringos que vayan y se sientan cómodos ahí, ¿no es cierto? Ahí estamos pensando más en los gringos que en las especies. O sea, estamos pensando en el principio colonizador, que los gringos están más arriba que nuestras especies porque tienen plata. ¿No te parece una negación al indubio pro natura, ¿no es cierto? Eso pasa, ¿no? O por ejemplo, por favor, en los tayupes de Morona Santiago, los tepuyes de Morona Santiago, ¿sí saben lo que es tepuyes? Bueno, tepuyes son unas montañas de mármol donde hay muchas especies de aves, ¿de acuerdo? Hay full especies de aves exóticas, ¿ya? O sea, no exóticas, endémicas, perdón. Son los tepuyes, es un área muy importante. Pero como es mármol, abajo del mármol, el mármol como es bien pesado, abajo es muy probable que haya oro o diamantes o plata, ¿de acuerdo? O platino. Pues ahí se da la minería, ¿no? Entonces tienen que destruir, literalmente dinamitar esas montañas de mármol, que hay poquísimas montañas de mármol en el país, se llaman tepuyes por si acaso, ¿sí? Para sacar el oro. Entonces, ¿qué tiro? ¿De qué principio de literatura estamos hablando? Si se sabe que se dinamita, se va a perder especies endémicas, no lo dinamiten. Y pucha, ahí van a dinamitar. Entonces, no, eso es, a veces se contradicen, ¿no? A veces nos contradecimos bastante, hasta yo, ¿no? Pero bueno, esos son los tres principios constitucionales, ¿de acuerdo? No te olvides, de turismo sostenible, indubio pro natura, ¿de acuerdo? Subsidiariedad y precautelatorio. Bien, con base a esto, eh, para que ya no les vaya muy mal en las pruebas, he decidido crear un banco de preguntas, ¿les parece? Entonces, ya esta semana acabo, si no me equivoco, estoy a las 120 preguntas, he trabajado mucho en esto, le he puesto mucho corazón, he leído bastante, para que ustedes tengan, toditos, ustedes van a tener banco de preguntas, ¿de acuerdo? Va a ser su deber, por ejemplo, como son 9, les va a tocar hacer 15 cada una. Entonces yo les diré, de la 1 a la tanto, tal alumno, de la 2 a la tanto, y tiene que mandarme las respuestas. Estamos. Y pues eso. Y obviamente ustedes tienen que pasarse las respuestas, ¿ya? Tienen que apoyarse, pues obviamente. ¿De acuerdo? Y entre ustedes ver cuál está mal y cuál sería la buena. Y así pues yo esperaría que les vaya muy bien, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, la Constitución protege la conservación de la biodiversidad y de las comunidades ancestrales que tiene el país. La Constitución, repito, protege o estimula la conservación de la biodiversidad, ¿de acuerdo? Y también estimula la conservación de toda esta riqueza cultural que tenemos en algunas especies, como las orientales, las montubias, etc. Aborígenes, no está malo decir indígenas, quiero quitarme esa palabra, aborígenes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para que vean más o menos de qué trata su deber, porque cada uno le va a tocar hacer unos 15, ya les digo, siquiera. Pero bueno, vamos con este ejercicio del 80, ¿ya? En este ejercicio del 80, yo voy a aplicar el principio, ¿de acuerdo? Ya ven, ya voy por 80 ejercicios, ¿no? Voy a tratar de hacer 120. Eso era mi meta. Bueno, para que tener de largo, porque en un futuro va a seguir tocando esa materia y no quiero que las preguntas se repitan, porque si no, pucha, van a sacar 10, 10, 10 siempre los muchachos, ¿ya? Bien. A ver, entonces, vamos a leerle, ¿no? Dice, investigaciones realizadas a la población de langostas, ¿ok? Hablamos de un animal, ¿no es cierto? De una especie animal. De la Reserva Marina de Galápagos. Si hablamos de una reserva que es patrimonio nacional de la humanidad, ¿no es cierto? Indica que esta especie se recupera y alcanzará un equilibrio entre su supervivencia y aprovechamiento. Esto se debe a que se implementarán acciones para su conservación y uso sostenible. O sea, queremos conservar y si lo usamos, o sea, si nosotros usamos la langosta, que sea sostenible. Ya les digo, que sea sostenible, que no mates a las que están embarazadas. Bueno, las langostas no se embarazan, sino se ovan, se llama, ¿no? Ovan significa que sus huevecillos ya están fertilizados. ¿De acuerdo? Entre ellas destacan el monitoreo de la población, la autorización de la pesca por temporadas, ojo, por temporadas, no siempre, la definición de la talla mínima, no vas a matar a los jovencitos, ¿ya? Tienes que matar a los que ya estén grandes, ¿no? A los que ya han vivido bastante y ya no dejan mucha descendencia. Para su captura y la provisión de capturar hembras ovadas, eso es muy importante, o sea, las que están con huevecillos fertilizados, no. De esta manera se contrarresta la disminución de esta población de esta especie debido al incremento de la demanda. Entonces vamos a suponer que tú tienes una finquita ahí de turismo
donde dices, venga, pesque su langosta, entonces tienes que cumplir, si pescas la langosta, si hay una pesca de langosta, tienes que hacer un uso sostenible. O sea, todo esto que te he visto, todo esto es una pesca sostenible, ¿cierto? Diría yo. Como hace en el texto, seleccione las razones por las que las estrategias implementadas son exitosas. Entonces, este ejercicio es netamente, chicos, perdón, de indubio. Voy a poner indubio. Voy a poner solo las iniciales porque saben que no tengo. Está en mantenimiento de mi pantalla. Indubio pro natura. O sea, pensar más en la naturaleza que en la especie humana. ¿De acuerdo? Pensar más en la naturaleza que en la especie humana. Entonces, pilas con esto. Aquí voy a poner un visto si cumple, si se piensa en la naturaleza. O sea, si se piensa primero en el humano y después en la naturaleza, esa no sería. Y si se piensa primero en la naturaleza antes que en el humano, esa sí sería. ¿De acuerdo? La prohibición de las capturas de las hembras ovadas. O sea, primero, incluso primero te habla de la especie, ¿no? ¿Evita que se ponga en peligro la explotación de este futuro recurso? Sí, ¿de acuerdo? Porque aquí no hay, en esta opción uno no aparece ni el hombre, ¿no es cierto? ¿Dónde está de qué? De los pesqueros, no sé, de las comunidades, no aparece. Entonces, esta sí sería, ¿de acuerdo? Porque estamos pensando en las hembras ovadas, estamos dándole importancia a las hembras ovadas. Y estamos, ¿cómo le damos importancia? Prohibiendo que se capture, ¿de acuerdo? Monitorear constantemente la población, obviamente la de langostas. Es importante para que, mira, aquí nombra a los pescadores, a los que aprovechan, ¿no es cierto? ¿Puedan aprovechar estos recursos? No, aquí no se habla de indubio pro natura. Porque se da preferencia a quiénes? A los pescadores. O sea, los pescadores están por encima de las langostas, ¿no es cierto? ¿Ya? Definir una talla mínima. Ok, una talla mínima. Es importante para que las langostas muy pequeñas no se ofertan bien comercialmente. ¿Habla del humano? Sí, aquí habla algo del humano. ¿De qué tanto vas a vender las langostas? Entonces, decimos, no, pues mejor que los manes pesquen langostas grandes. No, no es cierto. Pues no se da preferencia a la especie. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Dice, la captura de langostas por temporada. Es necesaria. Déjame un momentito. Un momentito. Bueno, sigamos, ¿ya? Vamos con la cuarta. Dice, la captura de langostas por temporada es necesaria para que exista una regeneración. Entonces, hablamos de langostas por temporada y regeneración. Es algo bueno, ¿no es cierto? Natural de la población. Hablamos de, ahí no se habla nada del comercio de los pescadores, ¿no es cierto? O sea, se habla del beneficio de la especie. Sí sería. Entonces, por esa razón sería la opción uno y 4. Bueno, entonces ese es, por ejemplo, un ejercicio de indubio pro natura, de pensar más en la especie que en el beneficio de los pescadores. ¿De acuerdo? Entonces así van a ser las preguntitas, súper facilitas. ¿Ya? Vamos con este de aquí. La pregunta siguiente. En esta pregunta les adelanto, vamos a aplicar el principio de subsidiariedad. Perdón, de subsidiariedad. ¿Qué era subsidiariedad? El que está más cerca tiene más derecho a arreglar el problema. ¿De acuerdo? El más cercano, ¿no es cierto? El más cerca al problema. Ah, qué difícil se me hace escribir. Ya, subsidiariedad. Bien. Dice, identifica la medida inmediata que permite conservar la mayor cantidad de diversidad de la zona ante la situación descrita. Dice, en 1989 el barco Exxon Valdez golpeó con un arrecife y derramó aproximadamente mira cuánto derramó. Esto pasó de verdad, no pienses que es inventado. Derramó 41 millones de litros de crudo. ¿De acuerdo? 41 millones. ¿Ya? ¿Saben cuánto es eso? Con eso tú pudieras rellenar hasta el tope. O sea, pones eso y se empieza a llenar todo el Gran Cañón del Colorado, ¿sí? Fue el desastre petrolero más feo que tuvimos, ¿de acuerdo? Bueno, esto pasó en Alaska, ¿ya? Luego viene, después de Exxon Valdez, viene la mano negra de Chevron aquí, ¿no es cierto? De Chevron, que ahora se llama Texaco, ¿ya? Pero bueno, eso encontrarás en otro ejercicio. Debido a la falta de un plan de contingencia, la compañía responsable tardó 15 horas en responder. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque ellos no sabían qué hacer, ellos que estaban más cerca. Aquí, quién debe arreglar? ¿Los de Alaska? Sí, podrían arreglar, ¿no es cierto? Pero ¿quién debería arreglar? ¿Quién está más cerca del problema? El mismo barco, ¿no es cierto? Los tripulantes del barco deberían
o no sé, el capitán, alguien debería arreglar. Luego vendría a ser Alaska. Y si no, pues luego vendría a ser todo el continente americano. Bueno, pero eso al final, ¿no? Por eso tardaron 15 horas en responder y el crudo se extendió afectando los ecosistemas de la zona, perdiendo una gran cantidad de biodiversidad. Ahora, preguntita, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué creen que pasa cuando el crudo se mezcla con el agua? Han cocinado, ¿no es cierto? Han cocinado arrocito, sí han de haber cocinado arroz alguna vez en su vida, ¿no? Estamos. Entonces, ¿qué pasa? Crudo es aceitoso, es algo bien pesado, espeso. ¿Qué pasa cuando algo aceitoso se mezcla con el agua? Díganme, a ver. ¿A dónde se va? Sobre todo, ¿a dónde se va? ¿Aló? El aceite queda en la parte de abajo. Ya. No, chicos. No. Hagan la prueba hoy, ¿ya? Pongan aceite en una olla y van a ver que el aceite se va arriba. ¿De acuerdo? Estamos. Pero bueno, estoy seguro que van a hacer la prueba. Entonces, cuando se derrama petróleo en el agua, cuando te pase eso en el turismo, ¿sí? Cuando derrames incluso gasolina en el agua, que es cualquier derivado del aceite, del petróleo, se va arriba, chicos. Entonces, el agua va a estar acá abajo. Entonces, bueno, fresco, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los peces sí respiran. En serio, profe, sí, sí respiran. Respiran oxígeno. No le creo. Con razón mi pez se murió cuando era chiquito porque mi agua no tenía oxígeno. Por eso es que las peceras tienen unas burbujitas, ¿se han visto? De oxígeno. Entonces los peces respiran, ¿cuánto oxígeno? 7 miligramos. Si los peces no tienen 7 miligramos de oxígeno, se mueren. 7 miligramos de O2. ¿De acuerdo? Ahora dirás, ¿y qué tiene que ver el petróleo con el oxígeno? ¿De dónde creen que viene el oxígeno? El oxígeno no viene de las olas, del aire. Aquí está el aire, ¿no es cierto? Aquí están las nubecitas, aquí está el aire. ¿Ya? Cuando se forma una ola, la ola atrapa el aire y al romperse la ola, inyecta ¿qué? Oxígeno. ¿Qué pasa cuando hay petróleo por encima del mar? Es imposible que se formen las olas ya no se forman, se quedan estancadas ahí, porque el petróleo es muy pesado. Y da la idea de que porque es pesado se va al fondo, ¿no es cierto? Pero mentiras. ¿Por qué entonces el barco flota? Si es pesado también, eso se llama empuje, se queda arriba. Entonces las olas no se forman. Como no se forman, ¿qué pasa con esta cantidad de oxígeno? De 7 te baja a 6 y el pez aún puede vivir. Pero después de un tiempo, de 6, como el pez ya está respirando estos 7, le deja 4. Y cuando llega a 4, ahí se empiezan a morir. Y se mueren los peces, ballenas, toditos se mueren. Y empiezan a flotar, ¿no es cierto? Eso es lo malo de un derrame de petróleo, que no deja formar olas. Entonces, ¿quién debe actuar? Recuerden, bajo el principio de subsidiariedad, ¿quién debe actuar? El barco, los que están a mando del barco. ¿De acuerdo? El barco, chicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mis chicos, ¿ya? ¿Qué podían hacer los del barco? A ver, tú como barco, ¿qué puedes hacer? Puta, ya remaste petróleo, la cagada. Pues no te vas a quedar los brazos cruzados, a esperar que venga Alaska en 15 horas. Lo que se hace hoy en día es que tienen, no sé si han visto Titanic, donde el barco grande tiene unas minis barquitas, tienen como unos, no sé cómo decirle, canoitas, no sé. Entonces las canoas vienen y se acercan a donde está el derrame, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lo que hacen es con un spray, se cachan que es un spray, ¿no? Como una carioca, como un aerosol. Ellos tienen un spray importantísimo ahí, súper fácil. Empiezan a rociar aquí, ¿ya? Ahora este spray quiebra, es como que quiebra el aceite, quiebra el crudo, ¿de acuerdo? Y al quebrar el crudo hace que se formen unas costras de crudo. Entonces, mi crudo como que se parte y ya deja unos huecos en el agua. Ahora, en estos huecos, adivina qué pasa. Sí se forman las olas, ¿de acuerdo? Sí se forman las olas. ¿Estamos? Bueno, tienes petróleo, pero el petróleo está partido, está como que separado, fragmentado. Y al menos las olas inyectan de oxígeno al océano y los peces no se mueren. Es lo mínimo que puedes hacer hasta que esperar que vengan los de Alaska. Estás aplicando el principio de subsidiariedad. Entonces, mejorar la legislación de transportes, mejorar la legislación, mejorar las leyes, eso se hace desde el país, desde Alaska. No, porque no tiene que ver con el barco. Aplicar sustancias químicas dispersantes, sí. ¿Cuáles son estas sustancias químicas dispersantes? Esto de aquí sí es. Son los aerosoles.
Y mira, dispersantes, ¿qué significa dispersantes? Que quiebran, ¿cierto? Que quiebran el crudo. Esos son los aerosoles o los sprays, ¿de acuerdo? Aéreo, y ahí nomás te lo pone. Efectuar tratamientos de limpieza de cosa marina. Ok, si ese sí es una solución. Pero si ves aquí lo que te dice, la medida que inmediata, hasta que vengan los marinos de Alaska a limpiar el crudo, a con palas quitar el crudo, al menos dejemos que la ola sí se forme. Entonces, no te digo que la opción C no sea una mala medida, sí la es, pero no es inmediata, porque inmediata es principio de qué? De subsidiariedad. ¿De acuerdo? Realizar mantenimiento adecuado del buque. Mm, Bueno, una vez, claro, una vez que ya arregles el problema de petróleo, pues ahí sí tendrás que parcharle al buque, ¿no es cierto? Si ahí está el hueco, tendrás que poner tablas, yo qué sé, algún pegamento, algo así. Pero eso ya es al final, ¿no es cierto? Esto ya es al final, no digo que no está mal. Claro, el buque también hay que arreglarlo, si no, siempre que ocupemos ese buque se me va a derramar petróleo, obviamente. Eso es al final, ¿ya? Entonces, cuando te diga inmediata, aplicas el principio de subsidiariedad. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a hacer, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Vamos a hacer el 7, ¿ya? Ajá. Estamos leyendo, dice, el manatí es una de las especies de mamíferos más amenazadas del Ecuador. Su población ha disminuido a causa de la cacería y la contaminación de ríos y lagos. Además, su ciclo de vida es largo. ¿Qué significa que es largo? Que hasta que sea viejo, que cuando es, o sea, hasta que sea joven y pueda reproducirse, han pasado yo que son unos 24 años. No es como las gallinas o los cuyes, que pucha, es cada 2 meses ya tienen crías, ¿no? Lo que pide que esta especie se recupere fácilmente. A pesar de que se encuentra refugio en parques nacionales como el Cuyabeno y Yasuní, no están libres para estas amenazas y requieren estrategias complementarias para recuperar sus poblaciones. Con base en el texto, son estrategias necesarias para la conservación, o sea, nos vamos a enfocar en la conservación, turismo sostenible, se enfoca en la conservación de la naturaleza, excepto, recuerden que cuando dice excepto, ya les había dicho que en cuenta que hay que buscar la que está mala, por favor. Establecer un sistema de vedas. ¿Qué era vedas? Que respetemos cuando se estén reproduciendo, ¿no es cierto? Y cuotas para promover un... Ok, hasta aquí está bien. Vedas es bueno. Es como que, es como que bueno, ¿no es cierto? ¿Qué es captura sostenible? No puedes tú capturar. Como esta especie está en peligro, cuando una especie está en peligro de extinción o está amenazada, se va a extinguir, ¿es posible que la capturemos? No, chicos, no. Esto no. Ahora, si fuera una gallina, ahí sí, pues, ahí sí hay captura sostenible. O un atún, ahí sí hay captura sostenible. Pero si es un elefante de cuerno blanco que está en peligro de extinción, no. O un cóndor, ¿cómo vas a hacer una captura sostenible? No, no. Entonces, hago caer en cuenta, no siempre es de escoger la opción de sostenible. A veces muchos se confunden, ¿no? Entonces tú dices, a ver, dice, estamos viendo turismo ecológico y desarrollo sostenible. Entonces, como está la palabra sostenible, pucha, el profe esta decía. Entonces, esta no es la opción correcta. Esta es la que está mal. De entrada te digo que esta es. ¿Ya? Vamos con la opción B. Controlar la escorrentía. ¿Ya? ¿Qué significa escorrentía? Son esas aguas grises, ¿de acuerdo? Provenientes de la agricultura. Esas aguas negras, por ejemplo, las orinas, agua con detergente, hacia los ríos amazónicos. Obviamente, porque si tú controlas esto, si tú haces que no se viertan desechos hacia los ríos amazónicos, estás conservando la casa de los manatís y los manatís empiezan a crecer, a crecer, a crecer, ¿cierto? Mira, aquí mismo te dice la contaminación de ríos y lagos por esas aguas de agricultura, ¿no es cierto? Entonces, esta sí es una opción correcta, pero estamos buscando el excepto. Ya sabemos que la opción A es la excepción, pero vamos a leer las otras porque sí son. Entonces, esta sí está bien. Vamos con C, aplicar la legislación, o sea, leyes que prohíba la explotación petrolera de las áreas protegidas, eso es bueno, sí, porque así el petróleo no se derrama en los ríos. Implementar campañas educativas para la reducción de la cacería ilegal. Muy bien, la cacería ilegal, ¿no es cierto? Mira, mira que un problema es la cacería. Entonces, si tú educas a esas personas que piensan que cazar está bien, pues lo estás haciendo. Es un método incluso de largo plazo. Entonces, no es difícil, chicos. ¿De acuerdo? No es difícil. Eh, Recuerden, unos tips yo te doy para que tú hagas este deber súper bien. Y me pueden preguntar, por ejemplo, con confianza, chicos, me mandan un mensaje así como que, profe, por ejemplo, a mí me tocó de la 15 a la 30, profe, y sabe que el 18 y el 23, no entiendo, ¿me podría decir cuál es? Y yo le mando, yo le prometo que le voy a tener un tipito y le mando un audio diciendo, mira, esta opción es mala por esta razón, y esta opción es buena por esta razón, y esta razón. La cosa es que les vaya bien,
¿Acuerdo? Porque esos son casos que la vida real que tú te vas a topar. ¿Ya? Una cosa es nomás hablar de teoría, pero yo te estoy dando como que casos de estudio que te vas a topar y tú vas a tener que hacer. Por ejemplo, te vas a decir, a ver, técnico en turismo, ¿qué hacemos? Mire que se derramó petróleo aquí. ¿Qué llamamos? Llamamos al Ministerio de Turismo, del Ambiente. Hasta que vengan ellos. Mejor tú deberías tener, por ejemplo, si estás haciendo una canoa, por ejemplo, si tú estás haciendo una visita a los delfines grises en el Cuyabeno, por ejemplo, y se te derrama combustible, ya sabes que tienes que tener unos sprays para que le rocíes y el combustible se parta y permite la formación de olas o de mareas para que no se te mueran los peces. Si no, te puedes ir hasta la cárcel, porque si matas a las especies, como están igual de importantes que nosotros, te vas a la cárcel. ¿Estamos? Bien, mis chicos, eso ha sido todo. Gracias por la atención, les quedo muy agradecido por la atención. Entonces, ya les subo el documento y les voy repartiendo, ¿no? Va a ser equitativo, no es que, por ejemplo, a Vivi le toca más, no, no, va a ser equitativo. ¿Mandé? Ya, pues chicos, ¿ya? Gracias por atenderme a los que estuvieron atentos.